Bueno, pues bienvenidos a De Mano a Mano, Arte, Educación y Cultura, este espacio en donde abordamos el ejercicio del quehacer de profesionales de la cultura, de los museos, de la educación. Y por eso abordamos, bueno, pues esas manos que van tejiendo, construyendo, que investigan, otras que interpretan, las manos que documentan, que conservan, las manos que también preguntan, otras que encuentran nuevas respuestas, nuevos caminos, ¿no? Que van abriendo puertas y espacios para conocer ese patrimonio que también va a significar volver a revisarlo, volver a mirarlo. Y pues bienvenidas y bienvenidos a De Mano a Mano, este espacio donde Patricia Torres Aguilar Ugarte, que está aquí con ustedes, va a conversar con diferentes colegas profesionales de trayectoria con los que queremos hablar sobre estos temas. En este episodio 5, manos que investigan y que gestionan y que han hecho muchas otras cosas, tenemos la compañía de una mujer con una trayectoria que reúne la investigación histórica, la curaduría, la dirección de museos, la gestión cultural y la divulgación. Violeta Tabizón es historiadora por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha desarrollado pues una amplia trayectoria y carrera en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde nos conocimos y donde es un alma mater también importante para mí. Ella fue ahí también, por supuesto, curadora de salas permanentes, temporales, subdirectora del Museo de Guadalupe en Zacatecas. También, por supuesto, directora por varios años del Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Y bueno, pues ha participado en docenas de proyectos curatoriales, museológicos, bajo la dirección y la gestión de publicaciones también especializadas. Actualmente ella trabaja como curadora independiente, como divulgadora cultural, que ya nos platicará estas nuevas aventuras que también ha emprendido en los últimos tiempos. Y pues bienvenida, Violeta, un gusto estar contigo en este De Mano a Mano. Ay, Pati, no, pues muchísimas gracias. Sobre todo a mí me da mucho gusto poder estar contigo, pero más que nada verte después de tantos años que estuvimos mandándonos correos, viendo posibles proyectos. ¿Y quién nos iba a decir a las dos que nos íbamos a reencontrar en proyectos independientes? Así que muy feliz de estar contigo en esta iniciativa tan bonita, para que no nada más la gente del mundo de los museos se entere de todo lo que hay detrás de un trabajo museológico, sino más personas vayan más allá de este mundo, que rebase Claro, pues fronteras. es que hay mucho que contar y seguramente Sí. dará para la conversación de quienes nos escuchan, nos vean y estén haciéndose preguntas sobre, pues, qué implica este trabajo a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel museológico. Violeta, a mí lo primero me gustaría saber, ¿cómo nació ese interés tuyo? Bueno, pues por la historia, por el patrimonio. O sea, entiendo que a lo mejor desde que eras estudiante ya, ¿no? Siempre hay un maestro o algo ahí que nos detona. ¿Cómo fue en tu caso ese acercamiento al patrimonio y a lo histórico? Sí, fíjate, Pati, que mi acercamiento fue curioso porque yo siempre digo que los personajes históricos son los que me van llevando de la mano a esos puntos de encuentro, son mis grandes compañeros. Y en ese sentido, pues ese personaje histórico que me hizo adentrarme al mundo de los museos fue Manuel Pastrana, que fue un pintor que nació en la Ciudad de México, estudió en la Academia de San Carlos, se va hacia 1886 a Zacatecas y hace toda una carrera pictórica y se convierte en el pintor de la época en Zacatecas. Y yo estaba estudiando historia un poco, siempre desde que inicié mi carrera de historia, pues fue con esta idea de adentrarme hacia el arte, porque si nos vamos algunos añitos atrás, pues bueno, en mi familia, mis padres siempre tuvieron a bien llevarnos a los museos. Yo era bastante reticente a ir a los museos, era la clásica de qué aburrido y demás. Mi papá era muy acucioso en ir viendo cada obra, platicárnosla. Y bueno, pues tuve realmente, afortunadamente, esa experiencia con mis padres y luego con un tío de Ciudad de México que falleció hace ya casi 2 años, o 2 años más bien, que realmente él me lleva a un museo que ya no existe, que era este Museo de Televisa, el Museo de Arte Mm. Moderno.
y estaba la exposición, una exposición padrísima de expresionismo abstracto, que yo ni tenía idea de qué era el expresionismo abstracto, pero cuando me enfrento sobre todo a una obra que me impacta, dos, una de Jackson Pollock y otra de Mark Rothko, que en ese momento no tenía ni la más pálida idea de quiénes eran, pero fue esa conexión desde mi absoluta ignorancia de historia del arte, porque tenía en ese momento 16 años, que crear esa conexión con el arte y justo esa conexión con el arte, aunque tú no seas experto, aunque no tengas ni idea qué estás viendo, creo que es lo que me ha mantenido en este mundo de los museos. Eso me hizo entrar a un primer diplomado que se dio en Zacatecas antes de que iniciara ya bien mi rumbo en museología. Luego me llevó esto a estudiar un diplomado en diseño y arte textil, donde también yo como artista del otro lado estuve ayudando a organizar exposiciones con colectivos. Y luego ya de la mano de Manuel Pastrana, que fue mi proyecto de tesis, me adentro, ahora sí ya al lado laboral del mundo de los museos, porque bueno, voy, toco la puerta, mi objetivo era hacer un catálogo de este pintor, que pues su obra estaba desperdigada por muchos lados de Zacatecas y del país. Y mi objetivo era como reunir todas estas obras. Museo de Guadalupe tiene un acervo amplio de estas piezas, son 32 piezas, si ya no me falla la memoria. Sabía que estaban ahí, acababan de cambiar de dirección, acababa de entrar pues Rosa María Franco, que era directora, y Evita Ayala, que era la subdirectora en ese momento. Y bueno, les planteo la posibilidad de que me permitan tomar fotografías para mi tesis, explico quién es Manuel Pastrana y demás. Agradezco y agradeceré siempre esta puerta que me abre Rosa María Franco de adentrarme ya a este mundo, porque estaban siempre ellas tejiendo nuevos proyectos, y en estos nuevos proyectos era hacer ya una sala permanente de algo en el Museo de Guadalupe. Y entonces entra, por eso es que digo que Pastrana siempre ha sido mi compañero desde otra dimensión, que me ha ido abriendo esas puertas, porque gracias a ello, pues bueno, y bueno, también a mi habilidad seguramente y demás, pues me abren la puerta para poder hacer la curaduría, que ya tenía este previo de este curso que había tomado. Y bueno, pues así empieza ya esta historia de ya 24 años hasta el día de hoy. Vale, pues yo creo que es súper interesante y como dices, de manera simbólica, ¿no? Estos personajes van abriendo esas puertas Así es. hacia nuevos caminos, ¿no? Diríamos que esta experiencia en Guadalupe sería esa puerta de entrada para mirar, digamos, el arte, ¿no? A los artistas en tu caso, desde otro lugar, ¿no? Pero también introducirte en las entrañas un poco del trabajo, ¿no? De lo que implica esa curaduría, ¿no? Eh, Además de Rosita Franco, a quien le mandamos un saludo desde aquí, este, ¿habrá algunas otras personas que recuerdes en ese primer contacto con los museos, ¿no? Y cómo se fue conformando un poco tu proceso inicial. ¿Quiénes, además de ella, te dieron la mano para iniciar Adentrar. ese proceso? Pues mira, por un lado, te voy a decir como el A y el B. Por un lado, algunos maestros de la universidad, de mi carrera en particular, porque yo me aterroricé. Para entonces ya tenía un bebé y nos daban una opción, dos opciones para cuando saliéramos de la carrera, que era historiador. Puedes trabajar en un archivo histórico o dar clase. No hay más. Esas son tus opciones de vida. Y yo entré en una crisis porque dije, tengo un bebé, pero yo no quiero trabajar en eso. O sea, amo los archivos. Ahora he descubierto esta parte de dar clases, que tenía que irse consolidando muchas cosas para que yo pudiera ahora tener esta autoridad de dar clase. Pero en ese momento no tenía ninguna autoridad y muy poco conocimiento. Así que por un lado fue ese lado de terror, de lo que no quería, y luego al mismo tiempo esta puerta que se abría a través del Museo de Guadalupe. Así que a lo largo de pues estos veintitantos años, pues ha habido personas fascinantes, pero en un principio, y siempre lo menciono y le agradezco, realmente mi maestra, quien em, dos grandes maestras en temas curatoriales. La primera, que fue la que me fue enseñando así, mira, así armas un guión,
es el A, el B y el C, porque dicen arma un guión de Manuel Pastrana, digo, tenía una idea, pero realmente no en esta estructura metodológica, ya más lado técnico, científico. Y Eva Ayala, que ahora es directora del Museo Nacional del Virreinato, pues fue literalmente con toda la paciencia del mundo, a veces atendiéndome con mi hijo ahí en carriola y explicándome paso por paso qué era el concepto curatorial, qué era el concepto museológico, el concepto museográfico, cómo ir hilando, cómo ir tejiendo, cómo ir hablando a través de objetos una historia y qué historia quieres contar a través de esos objetos. Mm. Ella, por un lado, pues toda esa parte técnica que además con este otro lado que tenía en comunicación educativa, que se hacía cargo también de eso, pues fuimos entretejiendo un proyecto muy bonito. Y por otro lado, ya conforme avanzó pocos años, pero avanzaron, pues la doctora Consuelo Maquíbar, que investigadora ahora emérita de Lina, realmente a ella le debo Mm. pues esta pasión. Primero, esta pasión por el arte virreinal que yo no tenía y que soy como muy obsesiva en el tema de conocimiento, entonces me dicen, aprende algo y me meto de fondo. Y con Consuelo, pues bueno, pude aprender de autores, pude aprender de iconografía, de interpretación, de cómo ver las obras desde distintos puntos de vista. Ella también, siendo de primera carrera maestra normalista, pues tiene como estas dos grandes habilidades, cómo platicarlo a Divulgarlo. cualquier tipo de público y este lado de rigor científico que es extremadamente rigurosa y aprendí mucho más con ella que en la profesión, así que Consuelo fue también ese gran avance y también quien me fue como a través de lo que aprendí de ella fue como, ok, puedo hablar de otras cosas que no sea nada más historia. Y eso me llevó a estudiar una maestría en filosofía e historia de las ideas con Dianita Bedoya, que tuve, afortunadamente estuvo, pues gracias justamente a las gestiones de la directora del museo, estuvo varias veces en el museo platicándonos, sobre todo haciendo un curso de esto que hacía de filosofía para niños. Mm. Y entonces fue ver las obras de arte desde otra dimensión Otro lugar. completamente diferente que no tienen, claro que tiene que ver con la historia y con el arte, pero también con preguntarnos cosas que a veces nos hacen ver en esas obras de arte y en esos artistas y personajes santos y demás, pues un espejo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, de Anita Bedoya fue fundamental y Jess de la Garza, está Jessica de la Garza, que bueno, también con Jess fue ya esta manera como más lúdica, sobre todo muy actual. Ella me platicaba de un proyecto muy interesante que se estaba llevando en Nueva York, que me metí y entonces fue meterme de lleno a investigar cómo estos chicos de Museum Hack hacen cosas padrísimas y cómo también desde la mirada muy empresarial, este chico que ahorita no recuerdo su nombre, que era el CEO de la empresa, pues había empezado a aprender sobre museos porque quería llevar a una chica al museo para una cita, ¿no? Y entonces Claro. eso me pareció increíble. Así que han sido, digo, han sido muchas personas las que han pasado, pero creo que esas han sido como esos cuatro pilares desde la educación, la mediación, el rigor histórico, la investigación. Pues es que cómo se van tejiendo justo esas uniones, ¿no? De visiones, ¿no? Eh, con personas que coincido contigo, como Diana Bedoya, que nos plantean ese ejercicio, ¿no? De retomar el patrimonio, pero rompiendo incluso los propios esquemas que Sí. se tienen al interior, ¿no? ¿Cómo fue tu trayecto? Este primer ejercicio de esta exposición, de esta curaduría, te llevó, entiendo, luego a entrar de manera ya más directa, ¿no? Trabajando en el Museo de Guadalupe, ¿sería ese Ujú, tu ujú. primer espacio? ¿Cómo has visto este primer trayecto, no? Y cómo se fue, que ahorita en esta introducción con estos mentores o personas que te inspiraron, más o menos me has dado una cierta pauta de cómo has ido transitando, pero en esa toma de responsabilidades ya más formales, ¿no? ¿Cómo ha sido tu trayecto a nivel laboral? Es decir, ¿entraste como investigadora
a trabajar y luego, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese cambio? Pues mira, bueno, había hecho ya previamente en el Museo Francisco Goite una exposición ya como curadora, otra vez de Ujú. Manuel Pastrana, que te digo, fue mi gran compañero en esta primera etapa de vida. Y después de 2 años empezaba todo este proyecto de reestructuración museológica, liderado por quien fue directora del Museo de Guadalupe. Y entonces eh, surge ese momento coyuntural en que Evita, que era subdirectora, pues tiene una oferta de crecimiento, sobre todo profesional, para irse al Museo Soumaya y pues entra este momento, este impasse en el Museo de Guadalupe, en donde empieza otra subdirectora, pero bueno, siempre luego está el transicionar tanto del lugar de origen como de casa y todo, a veces no nos cae muy bien, así que pasaron muy pocos meses realmente para que ella decidiera continuar su rumbo en Ciudad de México, y es ahí donde, bueno, agradezco siempre a Rosa María que me dio la oportunidad, pues, de poder ocupar el puesto ya de Marta. subdirección. Y ya, pues a partir de entonces fue pues aprender que un puesto no es ese nombre rimbombante y glamuroso que puede uno imaginar, ¿no? Subdirector de un museo, curador de un museo, Mm. sino que hay muchas cosas que uno tiene que ir haciendo, muchas habilidades que tiene que ir despertando que no sabía que existían, pero pero que por ahí están guardadas en uno y las saca porque las tiene que sacar. Así que, bueno, pues fue el ir emprendiendo este camino como subdirectora, pero desde el lado también administrativo, que era un tema que yo desconocía y que toda la estructura, tú lo sabes, Patti, de lo que era Conaculta y en ese momento de Lina, Mm. pues era, pues, y sigue siendo bastante complejo. Complejo. Cada sexenio va cambiando y van transicionando distintos procesos, así que, bueno, pues fue ir entendiendo ese de otro lado que también descubrí que era muy buena para, para ir Mm. resolviendo todo eso, resolver proyectos, resolver carpetas, meterme incluso hasta hacer cosas de diseño gráfico que no tenía ni idea y que también lo fui aprendiendo. Y por otro lado, esta parte de investigación, ¿no? Que de la mano, insisto, de Consuelo en esta primera etapa, pues fue ir construyendo pues todo lo que fue el guión permanente que hasta el día de hoy está ese discurso en el Museo de Guadalupe, un guión que después ganó pues un premio INA en 2011, me parece, y fue dar una reestructuración completa, otros temas de conversación a los públicos para que integraran diferentes conversaciones con esos objetos a partir de la iconografía, del no sentirse tonto al no entender que está ahí de frente, sino ponerles las herramientas necesarias para entender todos los simbolismos, porque hablamos de una de las pinacotecas virreinales más importantes del país, así que había que darles Ujú. esas herramientas a quien no tenía por qué saber, que al menos se llevara algún mensaje o algunos mensajes. Y bueno, pues esa fue esa primer gran etapa de construcción de un guión. A la par fueron saliendo ofertas de ir apoyando otros proyectos, este proyecto de exposiciones viajeras donde fuimos armando toda una carpeta de diferentes exposiciones que llevar a otros museos, se llevó a Miguel Cabrera, se llevó a diferentes grandes autores de la pintura virreinal, y luego ya fue otro proceso de ir armando exposiciones desde una manera más, desde una mirada más bien más conceptual, no nada más desde ese rigor de la historia del arte, sino hablar de manera más conceptual de un objeto a partir de la filosofía, a partir de la historia del arte y pues de otras disciplinas que puedan ayudar a conectar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así. Pues finalmente, cuando uno, como bien menciona, sale de la carrera y entra al ámbito de los museos, pues bueno, esa formación nos marca esa línea de acercamiento, pero como tú bien lo mencionas, las habilidades que hay que detonar cuando pues ya te metes de lleno, ¿no? Incluso en ese nivel ya de subdirección, donde tienes que tener la visión de todas las áreas, de todo lo que implica, los recursos humanos con los que se trabaja y nuestro instituto que es complejo, ¿no? A nivel general y cómo el trabajo, digamos, desde aquí, desde la Ciudad de México, vimos cómo fue... eh,
creciendo, cómo fue posicionándose el Museo de Guadalupe a nivel nacional, es decir, comenzó a ser referente como espacio. Y te contaré que la primera vez que yo fui a Zacatecas, bueno, fue un lugar donde dije, aquí me encantaría vivir. O sea, yo siempre que soy de acá, de la Ciudad de México, de corazón, yo decía, no, es que en Zacatecas sí viviría, porque además la vida cultural en Es ese muy rica, entorno es muy rica, ¿no? sí, al Entonces me día de hoy. parecía súper interesante, ¿no? El Museo Goitia que mencionaste, Ujú, este, tienen, digamos, una representación de museos importante a nivel sí. artístico, a nivel cultural, y el Museo de Guadalupe, pues uno de los muy importantes y como tú bien mencionas, ese acervo fundamental. De ahí, ese tránsito, ¿qué aprendizajes tienes como importantes, ¿no? Que te llevas cuando vas luego como directora a Aguascalientes. ¿Cómo se da ese paso y esa transición, ¿no? Del Museo de Guadalupe a Aguascalientes, bueno, están cerca, son cercanos, pero pues sí es un ámbito distinto, ¿no? Pero muy lejanos en cuanto a tipo de museo, Patti. Ujú. Es como otro planeta, otro universo, otra ciudad también muy diferente, porque tú has dicho algo muy importante, pues Zacatecas es un punto, no nada más el Museo de Guadalupe, es hasta, pues, hasta nuestros días un punto de referencia cultural en el país. Hay gente que literalmente viaja de otros países únicamente para ir a Zacatecas a investigar ciertas obras de arte, archivos históricos, museos. A mí me tocó atender a varias personas, así que iban nada más, no sé, de España a Museo de Guadalupe a ver un tema en particular. O sea, ese era su objetivo de viaje. Y pues Zacatecas es un ramillete de museos con obra, pero virreinal, pero arqueológico, pero de arte moderno, del periodo de la ruptura, de todo lo que quieras tiene Zacatecas, la arquitectura y demás. Entonces, yo estaba un poco negada a poder hacer este cambio porque, claro, el cambiar de un lugar a otro siempre es cambiar nuestro estado de confort, ¿no? Y entonces empecé a ser consciente de que ya no, ya ese estado de confort ya no resonaba, pues conmigo. Y finalmente, pues se dieron las condiciones. Estaba aquí como este museo, el Regional de Historia de Aguascalientes, depende del Centro IN Aguascalientes, algo que no tenía el Museo de Guadalupe, pero un museo independiente, un centro de costo Mm, independiente. De entrada, ese tema administrativo fue complejo entenderlo, pero quien era el director del Centro IN Aguascalientes era una persona también muy querida que bueno, cercana en cuanto a que pues lo había seguido en Zacatecas, su trabajo, el arquitecto Héctor Castanedo, y además estaba, por otro lado, desde áreas centrales en Ciudad de México, el licenciado José Muñoz Bonilla, que también ambos desafortunadamente ya fallecieron hace algunos años. Y fallecieron además muy seguido, fueron pérdidas fuertes, pero pues bueno, ellos dos son los que me dan esta oportunidad de, y por qué no, había la plaza libre en Aguascalientes, conocía bien el museo, habíamos hecho algunas exposiciones y bueno, pues Rosa María, pues con todo también esa apertura y ese, pues seguimos construyendo cosas aunque estés allá, pues se da justamente este gran cambio que para mí fue un gran cambio porque, bueno, también fue mudarme de ciudad, fue complicado porque mi hijo ya era un adolescente, ya acabando la preparatoria, en estos momentos complejos en los que luego los chicos no saben qué estudiar y quieren una cosa y quieren otra. Estaba yo justo también en lo personal en eso. eh, por diferentes situaciones se queda él en Zacatecas, yo me vengo para acá. Personalmente eso se convierte en algo un tanto caótico, pero profesionalmente sí que resulta todo un reto porque el Museo Regional de Aguascalientes, pues es un museo muy pequeño. El Museo de Guadalupe son 10,000 metros cuadrados construidos. El Museo de Aguascalientes son de salas de exhibición 600 metros, lo que era mm, prácticamente la sala de exposiciones temporales de Guadalupe. Aquí era todo el museo. Las piezas eran también colecciones muy diferentes. De arte virreinal solo hay 6 pinturas, cuando yo pues toda
el la gran parte acervo. de mi carrera la había vivido trabajando con arte virreinal. Son sobre todo piezas de cultura material, objetos de vida cotidiana de finales del siglo XIX, principios del XX, piezas arqueológicas, que la arqueología pues es algo que digo, lo conocía por mi profesión, pero no lo había trabajado de lleno, así que pues fue ese reto de salir de esa zona de confort, de entender esas nuevas colecciones, qué quería contar con esas colecciones. No había ni siquiera un guión curatorio, un guión científico, así que fue empezar con lo más básico, que era eso, un guión científico de qué historia De la narrar en el colección. museo. Ujú. Y administrativamente, pues también todo un reto por esta situación de entender esta obra de administración en la que uno depende de otro, que es en este caso el Centro INA, que ahí pues fueron muy amorosos en irme acompañando en esa primera etapa. Luego, bien, evidentemente, como en todos lados, se complican las cosas o fluyen. Y bueno, mi objetivo principal fue tratar de posicionar al museo en un público que para mí también era muy ajeno, porque en Aguascalientes, pues hablamos siempre como de estas comunidades cercanas al museo, ¿no? Y a veces son grupos indígenas, a veces son grupos vulnerables, ¿no? Porque el museo puede estar en medio de alguna Mm, zona vulnerable. Guadalupe era un municipio y aquí era en medio de un centro en donde lo que domina es el comercio y los empresarios. Entonces fue entrar también a ese lado empresarial, a ir a tocar puertas con los empresarios, con distintos grupos de empresarios, de esas asociaciones empresariales, para que fueran al museo, para que lo conocieran. O sea, que supieran que existía, porque ni siquiera sabían que existía. Entonces, pues fue ir identificando esos otros nuevos grupos con los que jamás había yo trabajado y fue muy interesante ir conociendo pues a diferentes tipos de empresarios, desde los que manejaban temas de tecnología hasta los que tenían temas de aseguramientos y demás. O sea, me ayudó mucho a salir otra vez de esa zona de confort, de no hablar con historiadores, sino como empresarios y bueno, estar hablando desde otras perspectivas del museo. Yo recuerdo cuando entré, el arquitecto Castanedo me dijo, pues, a ver cómo le haces, pero yo no quiero en cada inauguración ver a los mismos de siempre. Entonces, porque eran literalmente los mismos de siempre. claro, El mismo público cautivo que ya todos los museos siempre tienen, pero sí, pues es sí. justamente acercar a otros públicos. Para eso uno hace proyectos, exposiciones, actividades. Y entonces, bueno, creo que lo fui logrando, hicimos cosas muy interesantes que rompieron de pronto paradigmas, que me metieron evidentemente en problemas, pero al final pues salió avante el proyecto. Yo creo que los museos a nivel regional hacen un esfuerzo, como tú bien lo mencionas, mayor de establecer vínculos, ¿no? Con el contexto, con el entorno. Siento que eso no sucede tanto acá en la Ciudad de México, aunque sí hay esa búsqueda de nuevos públicos, pero estos vínculos con las empresas y tal no se da tanto. Sí, sí lo veo de manera más importante en el caso, en los diferentes estados. Y eso creo que es muy loable porque es cuando el museo toma el pulso, ¿no? De la sociedad, de lo que sucede afuera, ¿no? Y no solo está, ¿no? Con qué quiere contar, cómo lo quiere contar, sino cómo va a impactar eso, ¿no? Y cómo va a hacer eco en las personas que están afuera, ¿no? En todos los diferentes tipos de visitantes potenciales que puede haber. Creo que en tu caso, tu perfil es que es muy rico porque ha transitado por diferentes aspectos. Me gustaría preguntarte, ¿cómo tú ves la relación eh, que se ha dado, ¿no? Y en tu experiencia tanto en Guadalupe como siento lo que tú has desarrollaste en Aguascalientes, entre investigación, curaduría, ¿no? Y educación, porque los educadores siempre, bueno, y aquí diré, y soy la primera, que a veces nos quejamos de que no nos hacen mucho caso, que estamos un poco al final de la fila, Sí, que ya está armada la exposición y es como de, bueno, que vengan los de educación para que y den la les aventan visita. el guión. Y cómo lograr, ¿no? Porque eso sí creo que también, y ahí por eso me parece muy importante tú como líder, digamos, de proyectos y de museo, eh,
cuando se da a veces esa intencionalidad de lograr combinar de manera armoniosa estas áreas y muchas otras, museografía, etcétera, comunicación, eh, se da y fluye, y cuando a veces desde la dirección no se tiene esa intención, porque se ve a educación como otra cosa, no sucede. ¿Cómo lo has vivido, no? ¿Y cómo lo has tú desarrollado? Sí, Pati, fíjate que sí, bueno, en ese sentido fui afortunada porque finalmente no hubo un cambio de dirección en el Museo de Guadalupe, entonces esa mirada o ese acercamiento empático hacia que los públicos pues se enteraran de qué estaba sucediendo y de que el área de comunicación educativa estuviera integrada, pues siempre estuvo ahí latente y presente, y como en varios años yo estuve a cargo tanto de la subdirección, la investigación, la curaduría y el equipo de comunicación educativa. Eso me forzó justamente a irme acercando a personas pues como la maestra María Ingracia Vallejo. Tuvimos también temas que ver contigo, con Dianita Bedoya, con distintos personajes ya icónicos de la mediación y la educación en museos en nuestro país. Y, y eso me dio darme cuenta de algo muy fuerte que sucede, que tú seguramente lo tienes perfectamente bien detectado. Una cosa es el investigador, que puede ser el arqueólogo, el historiador, el científico, que se te ocurre el experto. Otra cosa es el curador. Y otra muy diferente es ahora una cosa es educador y otra mediador, pero bueno, quien está Ujú, encargado del área de comunicación educativa o de mediación, como ahora se le llama. Porque, por un lado, me tocó pues lidiar con los investigadores. O sea, yo soy historiadora, tengo ese rigor científico como investigadora, pero cuando trabajas con un investigador que no ha tenido que ver con museos, pero que es extraordinario produciendo artículos y que tiene ujú. muchos estudios y que es muy reconocido, te da mamotretos gigantes. Son esta es la investigación, me pasó en 2014 con una exposición que hicimos sobre la batalla de Zacatecas. Yo, o sea, conocía el tema, pero no era experta. Yo ahí sí le dije a la directora, por favor, necesitamos a alguien que me ayude porque soy experta, o sea, no soy experta y no puedo hablar de algo que no sé. Y era el centenario de la conmemoración, así que no era tampoco hablar a la ligera. Era una gran exposición. Nos acercamos a investigadores. Fue así, aquí tienes. Literal fue el libro, o sea, así como este libro que aquí tengo Historia del Arte, fue, te entrego el libro. Y dije, ¿qué hago con esto? Entonces, pues esa no podía ser la exposición, o sea, era una gran investigación, pero a la gente, perdón, no le interesa. O sea, no, o sea, una cosa es todas esas, probablemente va a ser muy controversial lo que diga, pero todas estas investigaciones que quedan en en el ámbito de lo académico, para los académicos, pero a la gente, al empresario, al niño que va caminando, a la señora que todos los días va lidiando en el metro en Ciudad de México o aquí en el camión, o sea, no les interesa conocer todo eso. Entonces, ese es justamente, yo siempre digo que el curador es como ese medium, como el medium que se sienta en una mesa, hacer hablar esa investigación y transformarla Claro. ya en un guión curatorial. Y después sí, y yo ahí sí me aculpa, Pate, de que de pronto estás tan inmerso en que tiene que salir todo y tiene que mandarse a producción y tienen que revisarse cedularios, Mm, que le avientas literalmente el guión al equipo de comunicación educativa, ahí apréndanselo. claro. Lo que yo traté de hacer en Guadalupe a veces, porque no fue siempre, fue reunirme con el equipo, que eran equipos además de base sindical, que de pronto uno estaba de vacaciones, otros días económicos, distintas Sí. situaciones que tú ya conoces bien. Entonces, pues era tratar de organizarnos para temáticamente ver qué actividades se hacían jugando con la exposición, aprender, dar recorridos previos para ir viendo cuáles cuadros podían servir para primero de primaria, pero para segundo, pero para quinto, pero para secundaria, y hacer esos ejercicios. En Aguascalientes, pues el tema traté de llevarlo igual, aunque aquí en Aguascalientes, pues el equipo de comunicación educativa ya era como muy experto. Entonces, bueno, fue ellos, traté o Ujú, les ujú. envié los guiones, platicar con ellos de los proyectos. Siempre yo en la dirección del museo ahí sí fue a hablar
con todos los equipos, desde seguridad, custodia, administración y demás, de qué iba el proyecto para que se pudieran todos meter desde un inicio. Y pues bueno, eso pues llevó a cosas muy bonitas, exposiciones muy bonitas, otras que luego resultaron no tan atractivas para la gente, pero sí es como una delgada línea el ir teniendo esta conversación, y creo que el curador se convierte en ese punto entre el investigador, o a veces él juega como investigador también, y el personal que está en mediación y comunicación educativa, porque también el curador tiene que ser eso, o sea, saber cómo contar esta historia y qué Ujú. estrategias y recursos usar. Y lo ideal sería, y a veces los tiempos administrativos sobre todo son los que ganan, para que el personal de comunicación educativa también curatorialmente pueda interceder y hacer estas curadurías participativas, no solamente con el curador, sino con quienes tienen que ver con la exposición. Entonces, eh, creo que nada más logramos hacer así un buen proyecto en el Regional de Aguascalientes, con todo, siguiendo como toda esa normatividad o ese protocolo que debería de seguirse, pero a veces sí, desafortunadamente, los tiempos ganan, las ocurrencias administrativas e institucionales también ganan, y esos bomberazos que quitan mucho tiempo, pero creo y ojalá que pues poco a poco se vayan profesionalizando más, pues quienes laboran en los museos, para poder llegar a tener ese equilibrio, ¿no? Que es fundamental para que un proyecto pueda ser exitoso. Digo, lo que ustedes hacían en Munal era fascinante. A mí me gustaba mucho ver cómo lograban trabajar desde la mediación y comunicación educativa, pues ese gran vínculo con la historia del arte en este caso, y con las narrativas de una exposición. Y es complejo los procesos. Yo lo que he visto es también este análisis sobre la parte conceptual, es decir, desde educación también hay una visión que yo llamo tradicional, que Ujú, sería esta visita guiada más formal que efectivamente hace la interpretación del guión curatorial, ¿no? Que lo dosifica a lo mejor en contenido, en información, ¿no? A los diferentes públicos. A estos otros formatos ya que se llaman más mediados, ¿no? Donde se incluyen las preguntas, como lo que mencionabas de filosofía para niños, ujú, ¿no? Preguntarnos sobre la obra y demás, más que enfatizar la parte del contenido, que efectivamente no es quitarlo, ¿no? Sino al contrario, potenciarlo desde ese lugar. Eh, pero ir conciliando las nuevas visiones de museo más abierto, más participativo, donde el público efectivamente a reconocer que no tiene por qué saber ciertas cosas y que hay que acercarse en esa detonación, ¿no? De esa historia que se quiere contar, pero que sea accesible cognitivamente, ¿no? También, ¿no? Que la cédula tampoco sea en un lenguaje tan complejo que de entrada las personas o los visitantes no lo puedan, este, definir, ¿no? Incluso a veces los propios títulos de las exposiciones a veces Ay, no parecen siempre nos títulos dan de tesis de doctorado. no siempre nos dan la idea. ¿Qué crees tú que hace falta? Y seguramente tú has implementado algunos de estos procesos, como dices, a veces los tiempos no nos dan la parte administrativa, aún desde lo educativo, yo te diría que No, es, ¿no? Que el sí, informe del no sé qué, todo el lo que hay que, trimestral, el mensual, el quincenal, las estadísticas. todo. ¿Cómo lograr, ¿no? En ideal, digamos, ¿no? O sea, si hubiera todas las condiciones propicias, ¿no? Que poder construir, ¿no? Equipos verdaderamente colaborativos. ¿Cómo sientes que podría ser ese ejercicio al plantear una exposición? eh, ¿Cómo lo harías, ¿no? ¿O cómo lo hiciste en algún momento? Mira, em, en ese ideal, porque diríamos que tu pregunta se puede ir por dos vertientes. Una es, el ideal sería personas que de verdad estén comprometidas y no puestas ahí porque tienen que estar, sino que Ah, realmente son personas comprometidas, porque trabajar en un museo no nada más es como burócrata sentarte, sino de verdad
a veces se convierte en tu vida, o sea, esa vida personal y esa vida laboral se fusiona porque el museo acaba siendo tu vida. Y Tu casa. tu casa, tu familia, tu todo, tu refugio muchas veces. Ujú. Y, y creo que eso, híjole, tiene que ser un perfil de personas muy particular que entienden el trabajo así en los museos. Y cuando se logra una convergencia, que afortunadamente he tenido la suerte de estar en equipos donde quienes estamos somos apasionados, cada quien desde su disciplina, desde lo administrativo, desde la seguridad, es cuando fluyen las cosas. Y por otro lado, pues bueno, en el caso del Museo Regional, integramos, o yo lo que traté fue, justamente por la falta de personal, que también eso es algo a lo que se enfrentan los museos Mm. muchas veces, fue para algunos de los proyectos integrar a otras personas que eran desde profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes o de otras universidades, pero también, por ejemplo, grupos empresariales, a que hiciéramos un proyecto de exposición. A mí me rompió mucho el paradigma, gracias a Jess de la Garza, que me metió en esa brecha cuando fuimos a un encuentro en Medellín y estaba ahí hablando Nina Simons, que es esta, Mm. bueno, que era directora de un museo y que Directora. sí, y que platicaba de cómo estuvo trabajando con la comunidad. Yo dije, es que digo, se puede hacer algo así desde esa mirada ya mucho más participativa con la gente. Y eso me ayudó mucho para poder entender, pues, cómo podía ahora trabajarse algunos proyectos. Hice un proyecto que fue controversial en su momento, porque era por qué el museo tiene que hablar de eso, pero ya me venía resonando bastante. Por un lado, un proyecto que tenía que ver con cáncer de mama porque, bueno, yo justo cuando llego a Aguascalientes, mi hermana vive en Aguascalientes, le detectan cáncer de mama. Entonces era estar en el museo, pero también irla acompañando, pues, en sus quimioterapias y demás, y darme cuenta de muchas cosas que luego uno no sabe. Y por otro lado, fue, ok, ver ya estadísticas de cáncer de mama en Aguascalientes y ver que era muy alto el índice, muy, muy alto el índice. Y Mm. gracias a ella también que empezó a meterse, hizo su fundación y demás, me platicaba mucho. Y entonces, platicando a su vez con otra fotógrafa que también es una apasionada de los museos, pues bueno, tenía ya un proyecto muy bonito en donde había retratado a mujeres que habían vencido el cáncer y que ya, como siempre, contaban ya su historia. Así que con ellas hicimos ese primer ejercicio Mm. de exposición de alguna manera, no sé si se pueda llamar, Patti, que tú eres la experta como participativa, en donde Ujú. ellas iban creando el guión a través de sus experiencias y yo le Claro. iba dando en esta ya metodología más rigurosa, técnica, pues esa estructura. Y entonces ese fue un proyecto muy bonito sobre cáncer de mama. Y tuvo pues gran auge porque la liga siempre trataba como hacer de estos puentes históricos, era un exvoto que se había hecho en Aguascalientes, en donde una mujer es el primer exvoto donde está una mastectomía ahí, en vivo y a todo color, en un exvoto de 1777, imagínate. Entonces es un exvoto que Wow. está en el Museo Davis en Massachusetts, pero me puse en contacto con ellos, no tenía el dinero para traer el exvoto, pero me permitieron reproducirlo, así que lo reprodujimos y era platicar cómo, o sea, Aguascalientes, Nueva España en ese momento y México, pues ha sido un tema latente a lo largo de la historia. Y bueno, fue un proyecto muy bonito y por eso dije, pues el museos regionales sí tienen que contar esta estructura que ya tienen cronológica de narrar historias de la región, pero también tienen que hablar del presente, qué está pasando en el presente en esa región. ¿Qué estaba pasando? Pues estaba ese tema latente del cáncer de mama y por otro lado, el cáncer me llevó a darme cuenta que también había una violencia tremenda en Aguascalientes. No sé al día de hoy, en 2023 era el tercer estado con el índice más alto de violencia hacia la mujer. Mm. Y pues la mujer ha padecido eso por muchos siglos. Históricamente podríamos hacer una exposición nada más sobre eso, pero fue integrar un grupo multidisciplinario de psicólogas, de la fotógrafa, de empresas,
culturales que gestionaban recursos, de artistas plásticos contemporáneos que hicieron una instalación increíble ahí en el museo y de médicos y mujeres que estuvieran listas ya para contar esa historia después de todo un proceso de psicológico para no revictimizarse ni que estuvieran en procesos tampoco legales. Y bueno, hicimos una exposición muy, muy interesante que se llamó Las caras de la violencia, que eso fue, sí fue disruptivo en el sentido de que, pues, Elina, que tiene una mirada a veces como más conservadora de Las- las exposiciones que se hacen en esto que tú decías de la comunicación tradicional y la más novedosa, pues fue así como, ¿por qué estás haciendo eso? Pero porque yo siempre y hasta el día de hoy lo sigo diciendo, los museos regionales tienen que contar sus historias también actuales, no nada más las pasadas, porque si del no, ¿qué pasado. sentido tiene convertirse en una galería histórica en donde mejor abres un libro y ves cronologías, ¿no? Entonces, pues bueno, han sido como esas dos proyectos que, pues sí, que marcaron, yo podría decirte, marcaron un antes y un después para el discurso del guión, al menos durante mi administración. Actualmente, pues seguramente habrá otros discursos. Y estas, como tú bien mencionas, curadurías disruptivas y participativas, ¿no? Que justo en museología crítica se Ujú, aborda mucho exacto, este ejercicio, ¿no? así es. Y fíjate que cuando yo estuve por ahí en Ecuador hace 2 años, veía que en el caso mexicano somos todavía más conservadores, como que todavía nos cuesta un poquito más, entonces te felicito por ese ejercicio y porque efectivamente las personas necesitan acercarse al museo y ahorita que nombrabas a Nina Simon, eh, el museo ver a las A la personas, ¿no? gente, así es. Como en sus necesidades y cómo se ha ido transformando la sociedad, ¿no? Eh, Más rápido tal vez que los museos, entonces los museos se tienen que aplicar muchísimo Sí, en esa correcto. sensibilización hacia hablar de otros temas, de romper las alternativas de ejercicio. Perdóname que me regrese un poquito y Sí, quería no, no, preguntarte si tienes esa referencia en relación a lo educativo. Recuerdo que en Guadalupe, no sé si todavía exista, pero se creó un espacio lúdico, ¿no? ujú, Importante expresarte, que te entiendo que te tocó correcto. trabajar en ese proyecto. Cuéntame un poquito y si fue significativo, qué retos se enfrentaron un poco ya desde esa, digamos, de ese ejercicio educativo curatorial también, o sea, pensar en un museo con un espacio no temporal, entiendo que era permanente, Así es. pues creo que marca también como un antes y después de cómo trabajar con los grupos escolares. Sí, qué bueno que tocas ese punto porque fue un proyecto, la verdad, muy, muy, muy bonito y podría decirlo, pues fue el primero, no sé si haya habido otros, pero al menos en los museos de Lina fue el primero en llevarse de esa manera y sobre todo creo que fue exitosamente el tener a un grupo de personas que eran estos apasionados por los museos, no los que están porque tienen que estar, sino a los apasionados por el museo, y que convergimos en cada uno en su disciplina con toda la, ¿cómo te podría decir? No con el protagonismo de yo sé más que tú, sino tú qué dices, desde Mando. sí, desde el jefe de seguridad, Antonio de Dios, decir, sabes que esto no les va a servir porque aquí esto no funciona. La administradora Anita que decía, oye, pues esto mantenerlo, ¿cuánto nos va a costar? Dios, se ve muy bonito, ¿no? Pero cada año, ¿de dónde vamos a sacar para esto? Entonces, cada quien iba poniendo como ese granito en ese gran equipo que, insisto, Rosa María logró formar y que éramos ya más que equipo, un grupo de muy buenos amigos, medio locos por los museos. Y a ese grupo pues se sumó Consuelo, que Consuelo desde ese otro lado de mucho rigor histórico era, eh, pues yo cuando daba visitas guiadas a los niños les podía interesar esto o aquello. Así que expresarte, el primer objetivo fue darle, sobre todo a las infancias, a los niños de preescolar y primaria, un espacio digno
antes que otra mm, cosa, que eso era el objetivo de la dirección del museo, que fue un espacio digno donde pudieran estar cómodos desarrollando sus ideas. Y que el personal de comunicación educativa, que eran prácticamente en ese momento 11 personas de base, con diferentes este, escalafones, tú lo sabes, desde el mm, T4 hasta el gestor cultural, todos pudieran desarrollar ese talento o habilidad que tenían para hacer algo. Así que fue sentarnos primero a zonificar el espacio, que ahí Rosa María tenía muy claro cuál iba a ser el espacio, gracias a su gestión y con el fideicomiso que había en ese momento, que fue uno de los fideicomisos que se perdieron hace ya el sexenio pasado, pues se logró el recurso, hicimos N cantidad de carpetas, Patti, para poder mostrar en las reuniones que se hacían de fideicomiso en estos 3 niveles de gobierno y con Fomento Cultural Banamex, por qué era importante no hacer ujú, una sala de exposiciones, restaurar un espacio, sino incorporar un espacio digno para la gente. Y bueno, fue trabajarlo con todo un tema también teórico, o sea, de diferentes tipos de museología que hay, por qué es importante meter a los públicos, qué tipos de públicos teníamos que iban en particular al tema educativo en el museo. Así que afortunadamente todo se fue dando, fue un proyecto que fueron pues como 3 años de construcción de ir mm, acercándonos a productores también museográficos que hicieran mobiliario acorde a los niños. Entonces se dividió como en dos grandes espacios, porque era un espacio muy, muy grande, si mal no muy recuerdo, son grande. como 400 metros cuadrados, y era un salón en donde nada más estuviera dirigido a los de preescolar. ¿Y qué implicaba esto? Mobiliario para preescolar. O sea, que el niño no estuviera ahí batallando o hasta se cayera de En una otro. silla, sino esa parte ergonómica que le fuera cómodo. Y el otro espacio para ya chicos de primaria, de segundo, tercero de primaria, hasta pues prácticamente Secundaria. adultos, con mobiliario que fuera acorde también a ellos, que les permitiera estar cómodos, con mesas más altas, mesas además modulables, donde se armaron, se diseñaron mesas especiales para que pudieran trabajar en equipos de 4, pero que si las reunías podían ser equipos de 10 o una gran mesa redonda. Así que fue esa parte también de diseño Mm, de industrial muy importante, y generar un video introductorio en donde dos niños, que eran estas como personajes del museo, fueran mm, contándole al público la historia del edificio, que es un tanto compleja. Entonces fue trabajar con Consuelo esa parte de un guión de video, pero para un público diverso, y además un espacio padrísimo donde había una especie de gradas. Era un espacio, o sigue siendo porque todavía está, también para diferentes discapacidades que pudieran entrar. mm. Teníamos o se pusieron y todavía están, hasta la última vez que fui el año pasado, rompecabezas enormes en donde Mm, lo que no puedes tocar en las salas, pues lo puedes tocar ahí, ¿no? claro. Entonces podías hacer tu pintura de Cristóbal de Villalpando, eh, eh, del, del árbol del conocimiento, podías tener ahí la Anunciación, podías armar ahí a tu pintura de Gabriel José de Ovalle, o sea, todo lo que no podías hacer en el museo sí lo podías hacer ahí. La intención era saliendo del recorrido, la gente pudiera entrar a ese espacio, Esa- no porque hubiera un taller y tuvieras que estar, sino simplemente para curiosear. Así que se aprovecharon estos largos pasillos para colocar todos estos, si mal no recuerdan, eran 12 o 13 grandes obras, ¿no? rompecabezas, muy bien pensados para que la gente pudiera ponerlos, con toda una decoración que se estuvo trabajando en esta parte de diseño de ilustración con artistas plásticos para que hicieran estos personajes que salen de los cuadros del museo, pero se transforman en otras cosas. Mm. Entonces la paloma es un pajarito hecho con eh, eh, papel bond, con todo lo que es ay, se me fue el nombre Origami, ¿no? origami, exactamente. El Ujú, origami fue como el concepto para ir haciendo a todos estos personajes, el perrito, los animalitos que hay en los cuadros, llevarlos justamente en origami. Y bueno, pues así se fue construyendo unos espejos que deformaran para entender la perspectiva de los cuadros. Y pues bueno, al día de hoy
sigue funcionando. Afortunadamente, el equipo de comunicación educativa continúa dando ahí los talleres y bueno, pues el objetivo era que estuviera abierto todo el tiempo. Eso sí, desconozco si continúa así Mm, para que la gente acabando su recorrido pueda entrar y jugar un poco ahí. Fueron enriqueciéndolo luego con otros elementos ya en estos años que no estuve. La última vez que me asomé vi por ahí una especie de ruleta y cosas así. Pero expresarte, que así se llamó y se sigue llamando, pues es un espacio en donde el objetivo es que estos niños, porque sobre todo, Pati, algo que nos dimos cuenta es que las escuelas que están alrededor del museo son escuelas de niños en situación súper vulnerable, sobre todo los de turno vespertino, que era mm, lo que Rosa María luchaba mucho porque, y todo el equipo por hacerles un rato mucho más agradable y hacerlos mm. olvidar un poquito de todas esas problemáticas que de pronto traen para que fuera ese oasis, que yo siempre digo el museo es un oasis que nos puede sacar un rato de nuestra cotidianidad y el objetivo era que expresarte ese era su objetivo, que los niños lo gozaran, lo disfrutaran, pudieran correr, pudieran tocar, pudieran gritar, les tomábamos fotos a sus cosas, luego las imprimíamos y las teníamos en periódicos murales donde ellos veían, podían rayar algunas mamparas y dejar ahí mensajes, entonces que fuera un espacio de gozo y disfrute después de ese rigor de ir recorriéndose a la sala y estar escuchando a veces muy como si fuera clase de catecismo, la vida de San Francisco, la vida de la Virgen, que fuera un espacio de así, de libertad. Ese es un poco el reto cuando se habla de acercarse a la comunidad o trabajar Sí, con la comunidad, de que las personas sientan el espacio del museo como un espacio más cercano, más cotidiano. No, sí, no literalmente como su casa, pero sí un espacio al que se pueden sentir como un espacio propio, del que se pueden apropiar. Este así concepto es. de habitar el espacio me gusta mucho y creo que esa es la intención cuando los museos, y como lo que comentas, ven esa visión de que en este caso los niños pues sientan ese espacio con confianza, con seguridad, como ese oasis en el que se pueden inspirar, ¿no? Y que seguramente a muchos de ellos a lo largo de Ujú. los años, él ha logrado hacer ese ejercicio y cuando sean adultos, pues regresarán seguramente con sus hijos, etcétera, a ese espacio. A mí me ha Oye, tocado, Pati, perdón la ujú, interrupción, porque digo, no, 15 años estuve ahí, desde los más chiquitos, cuando los vi estaban en primaria, en los cursos de verano, y luego ya el curso de verano, después ya, de 14 años, ya llevaban a su hijo, y yo decía, Dios, ya ¿cuándo de pasó tanto bigote. tiempo? Sí, sí. Y vuelven porque tienen esa Claro, parte quieren acercar esa emotiva, ¿no? experiencia. Esa sensación la quieren replicar hacia los suyos, ¿no? Que eso es, pues, como tú dices, valioso y muy significativo. Oye, Violeta, me gustaría ahora un poco que nos cuentes, hablabas de Pastrana, y no sé si sea él uno de los referentes, pero algún otro artista u obra más bien en concreto donde recuerdes unas manos, es decir, la expresión de ese personaje, su gesto con las manos que te venga un poquito ahorita a la memoria y que pueda ser significativo esa obra religiosa o ese retrato o esa obra costumbrista, no sé, a ver, ¿cuál te viene un poco a la memoria? Fíjate que ahorita que me decías sí, si es Pastrana, yo te podría decir que Las manos de su hijo, de Manuelito, que retrata a un niño, un bebé de año y medio y que desafortunadamente, y eso es algo que nunca sabré si lo retrata post-mortem o cuando Mm, todavía vive, muere al año y medio y sus manitas están jugando con un ramillete de florecitas y son manitas chiquitas, gorditas, muy mm, bonitas. Pero sí hay unas manos que a mí de verdad me sirvieron en momentos, complejos, y ese cuadro en particular fue justamente uno del Museo Regional de Aguascalientes, que es Santa Catalina de Siena, y si quieres luego mm, por ahí te paso la imagen, en donde, bueno, Santa Catalina era es de estas santas que fueron perseguidas en la primera etapa del cristianismo, y entonces era una mujer muy bella, y para quitarse esa belleza y no casarse, y no hacer lo que convencionalmente le estaban mm, exigiendo, toma su cabello y se lo corta.
Y entonces esa pintura es muy poderosa porque es el momento en que está tomando un mechón y está cortándolo, o sea, va a cortarlo, vemos la tijera que está ahí, ella tiene el mechón. Y esas manos, es ese corte que si lo vemos, pues está cortando el pelo, pero va mucho más allá en este tema filosófico que te digo que cuando me Ujú, metí a eso me cambió muchos aspectos de mi vida. Y es cortar con muchas cosas, ¿no? Es que tenemos es ese desapego a las cosas para volver a construirnos, o sea, es esa muerte que tenemos que vivir para volver a nacer, es ese ujú, pedazo de pelo que ya no nos sirve, que nos estorba para poder ser esa otra persona. Así que esas manos que pinta Juan Correa en Santa Catalina, para mí han sido muy, muy, muy simbólicas en muchos sentidos. Fue de hecho la imagen de esta exposición de las caras de la violencia, porque era ese corte ujú. con lo que estabas viviendo, el corte con tu Ah, pasado y ya esa otra que ya no tiene ese mechón, ya no es esa, sino es otra persona nueva. sí, en la autorreferencia, es de cómo me veo, ¿no? Cómo me ven los Ujú. demás y cómo eso que simboliza algo tal vez para otros y a nivel social y a nivel valores, ¿no? Doy, doy ese corte. Sí, ya no resueno con eso. Me encantó la referencia. Y justo para invitar a quienes nos ven a que cuando vayan a alguna exposición vean que en el Sí, caso de las obras plásticas o escultóricas, pues los gestos de las manos tienen un porqué es y un ir lenguaje. descubriendo, ¿no? Hay un lenguaje, bueno, como el del abanico, ¿no? Que había Claro, también, ¿no? cada posición era invitar a algo diferente. Sí, sí, es genial. Oye, Violeta, pues vamos a ir un poco, digamos, al presente futuro, ¿no? Ya vamos un poco cerrando esta conversación que es muy rica y que seguro dará para más temas. Pero, ¿cómo imaginas tú esta curaduría, ¿no? Eh, Aunque hablo del futuro, sería presente futuro, ahora con inteligencia artificial, ¿no? Con estas nuevas tecnologías. eh, ¿Cómo imaginas y qué necesitaría, qué cambios tendría que tener el contar estas historias a nivel curatorial, ¿no? ¿Cómo sería? Cómo lo vislumbras? ¿O cómo lo estás Me- haciendo? ¿No? Porque ya tú estás trabajando sobre cosas así. Sí, pues mira, primero es verlo desde el lado académico, que para mí es una gran herramienta y hace poco que estaba investigando de un personaje histórico y tenía que ver cosas en Rusia, dije, pues, ¿cómo le hago? Y entonces me metí a Gemini, que es con la tecnología que me gusta trabajar, la que tengo ya más adiestrada, porque uno va adiestrando finalmente Claro. a su chat de confianza, a su IA Ya. de confianza. Y me di cuenta y dije, es que es fascinante, como eso me hubiera ahorrado meses de trabajo, porque es saber hacer bien un prompt. Te voy a decir, tomé un curso justamente de IA en marzo de este año. Fueron 6 clases de una querida persona que nos dio un curso bastante intensivo sobre todo lo que se puede hacer con IA, porque el chat GPT y todo esto, que es una LMN, algo así se llama, es nada más una herramienta, pero se pueden hacer muchas cosas. Y Claro, entonces es desde cómo hacer un prompt que pueda darle esas órdenes correctas efectivo. a la IA. Y bueno, aprendí justamente a hacer eso, que creo que fue lo más valioso que pude aprender, que es un prompt para empezar y luego cómo Ujú. hacerlo. Y entonces es darle esas órdenes de búsqueda en archivos, en hemerotecas, o sea, desde este lado académico, no más académico. Claro, Este, fototecas y te manda ligas y te manda muchas cosas y traduce cosas hasta en latín que si vas cotejando y tienes un poco de conocimiento, pues bueno, va coincidiendo. Me he encontrado cosas maravillosas para mis investigaciones que, wow, o sea, de otra manera me hubiera sido muy complicado lograrlo. De ese lado académico, creo que es una gran herramienta de búsqueda de fuentes, también de redacción, porque como curador uno está redactando y luego se le van los dedazos y no te das cuenta, lo pasaste la lectura por 3 personas diferentes y nadie vio que estaba en lugar de la A, era O.
Y ya hasta que se imprime, se pega en la cédula y uno lo ve y dice, Está, ah, no puede ser que se me haya ido eso. y te brinca, ¿no? Afortunada, sí, no. Entonces, si le das el prompt de que solamente revise si hay algún dedazo, nada más va a hacer eso y te va a limpiar cualquier mala dedazo Detalle. que además yo soy disléxica, así que siempre tengo muchos detalles con eso. También es una gran ayuda. Y por otro lado, también para los museos y para quienes ya nos dedicamos del otro lado de la historia de los museos o trabajar desde fuera, pues es un gran medio para poder ir creando, generando cosas para divulgación. Yo pensaba, digo, realmente he estado muy activa ya con la IA después de que salí del museo y que me tuve que enfrentar a otros retos. Dije, híjole, esto me hubiera podido servir para, trabajaba mucho con infografías yo en el museo porque no había dinero para hacer otras cosas, porque tenemos que comunicar temas arqueológicos y demás desde distintas posturas. Así que con diferentes IAs puedes manejar temas de diseño incluso, de hacer Ah, infografías, de incluso vincularlo con Canva para que entonces en conjunto vas trabajando infografías con CapCut, hacer videos que te puedan servir para irlos insertando con códigos QR que puedes hacer con la IA de Canva y entonces la gente pueda descargar información en las salas de exhibición. Creo que es una gran herramienta que cuando no tienes mucho economía para ir haciendo mm, cosas y trabajas en un museo, puedes ser un gran ayudante en múltiples temas, no solo en curaduría, sino incluso en hacer hasta diagnósticos con temas de seguridad y demás. Lecturas de todas las lecturas que se hacen de humedad y temperatura. O sea, es una gran herramienta con la que creo que muchos compañeros, compañeras, todavía están como en esto de sucedió con el internet, ¿no? ¿Para qué me voy a meter? Porque son mm, cosas que la tecnología no es buena y creo que es todo lo contrario. Es ir haciendo, pues justamente haciéndonos la vida más fácil y a falta de personal o ya desde la iniciativa privada de la posibilidad de ir contratando gente, pues aventarse a aprender, que es una aventura padrísima, e ir utilizándola para crear carteles, copies para Instagram, para distintas cosas, guiones para TikTok, un montón de cosas que nos pueden servir. claro, incluso ahorita que estás, como mencionas, de manera independiente, cuéntanos un poquito qué proyectos tienes en el presente, ¿no? Para que quien quiera acercarse a lo que tú haces te pueda también contactar. Sí, muchas gracias, Pati. Pues mira, llegó un momento en mi vida en que sabía muchas cosas, de varios temas, que es algo que agradezco mucho a mi profesión como curadora, desde cosas inimaginables que tengo ese conocimiento aquí, tengo mucho conocimiento aquí, pero ¿de qué me sirve tenerlo aquí si no lo doy a conocer y si ya no tengo manera de darlo a través de exposiciones? Porque también, Mm, pues bueno, agradezco a algunos colegas que me han invitado a hacer mm, exposiciones, pero bueno, ya no es mi día a día y eso fue difícil irlo cambiando, pero decir, todo este conocimiento y capacidades que tengo para investigar, pues ¿qué hago con ellas? Entonces fue armar esta plataforma de alguna manera, le llamo yo plataforma, que ya había empezado desde años atrás durante la pandemia, pero no con la constancia mm, que debía de ser y pues agarrarme de eso, literalmente, para construir un nuevo proyecto que es Arts Liber, por ahí ven el nombre, y Arts Liber, que es Artes Libres en latín, pues es justo un lugar donde las personas pueden aprender, a quienes les interese, sobre todo la historia del arte, la historia de la moda, la historia de los museos, a través de diferentes cursos que voy dando mensualmente, que no tienen ningún no tema académico, sino más bien comprobante académico, porque es justo de divulgación, no de educación académica. Entonces, como plataforma de divulgación, pues es ah, compartirle a personas que no tienen por qué saber o que les interesa temas que tienen que ver con la historia del arte,
principalmente, así que vamos armando cursos mensualmente. Eso por un lado, pues como curadora independiente, a veces asesorando también ya más en corto algunos proyectos de personas que se acercan a mí para irles dando como una mirada sobre sus Qué padre. guiones y lo que van trazando. Y por otro lado, pues este blog que, por ejemplo, otra cosa que he tenido que aprender, que es la edición, todavía me cuesta trabajo, pero voy avanzando en ello, así que siempre también era esta intención y no porque yo quisiera, pero es que la gente cercana a mí, para empezar mi hijo, mi cuñado, mis padres, mis hermanas me decían, oye, pues que todo esto, ¿por qué no lo platicas a la gente? Y entonces, bueno, abrí este espacio que está en YouTube, que vamos muy lentos, con muy poquitos episodios, pero trato de hacerlo al menos 2 veces por mes para hablar de diferentes temas que pues a mí me resultan interesantes y espero resuenen con las personas. Así que es ya este otro lado de la divulgación, de ir generando en redes sociales todo este contenido que de pronto con el rigor institucional no podía hablar de muchas cosas que ya puedo hablar en post, sobre todo en Instagram, ¿no? De cosas que me interesan sobre la historia del arte y pues bueno, es sobre todo eso, Pati. Pero además, todo lo que tiene que ver con las cuestiones culturales, creo que es necesario tener estos otros espacios, ¿no? De divulgación, de acercamiento, ¿no? Hay muchos youtubers sobre temas diversos, pero a nivel cultural creo que es muy bueno este ejercicio e ir, que también en este mano a mano vamos iniciando paso a paso, pero como es parte de una convicción, creo que nos va a llevar a puntos muy interesantes y seguramente resonamos con muchas personas. Así es que les pondremos aquí los datos de Ay, Violeta para gracias. que la puedan seguir y puedan revisar sus acciones y sus temas tan interesantes. Sí, Eh, estaremos nada más, perdón que te interrumpa, ahora ya haciendo recorridos, ya sí, vi. guiados. Sí, Mm. inicié aquí con una gran exposición que está en el Museo de Aguascalientes. En agosto estaremos haciendo un recorrido para el Museo de Guadalupe, luego para el Museo Pedro Coronel, y así espero irme expandiendo poco a poco en diferentes estados, armando ya estos recorridos guiados, pues para quienes les interese este tema de platicar sobre arte. Claro, eso está genial. Así es que estén atentos para Sí. que sigan a Violeta. Y Muchas fíjate gracias. que vamos a ir, digamos, por algo que hemos denominado manos rápidas. Es Ujú. decir, te planteo un tema y en relación a tu expertise, pues nos vas respondiendo, ¿no? Bien. ¿Qué te viene a la mente? Entonces, en un minuto, si te digo un museo, ¿cuál estaría presente? Un museo, pues ay, definitivamente el de Guadalupe es que pues fue mi alma mater y es yo veo a los museos como espacios vivos, así que fue mi primer gran hijo, después de mi hijo fue mi otro hijo y pues para mí es un museo que significa muchas cosas. Una exposición. Las caras de la violencia. Fue una exposición que para mí fue trascendente en muchos temas, no nada más desde lo profesional, sino también lo personal. Ya mencionaste algunos, pero una investigadora o investigador que te inspira. Em, sí, platicaba yo de Consuelo Maquíbar, un investigador que me inspira, pues podría ser también el maestro Rogelio Ruiz Gomar, fue un hombre, y es un hombre, afortunadamente, ha estado enfermando y ya está de mejor salud, pero que ha hecho este trance entre investigación y museos, y de él también he aprendido mucho. Una obra de arte. Una obra de arte, definitivamente. Mi obra de arte favorita es voy a caer como en un cliché, Van Gogh, que es una silla vacía, que cuando la vi en vivo fue muy fuerte para mí porque es pintar desde esta manera metafórica y más filosófica la presencia de algo en algo que ya está ausente, que es una silla vacía y una vela encendida. Wow. Un libro indispensable. Un libro indispensable para mí es un libro que se llama Un año con Schopenhauer, de Irving Yalom, que es un aprendizaje
fuerte, doloroso, de cómo desde la filosofía ir viendo la vida que aparentemente se ve triste y decadente y uno se da cuenta que realmente es una gran existencia. Una palabra, Una palabra, empatía. Empatía definitivamente. Si no somos empáticos, las cosas no van bien. una emoción, Una emoción, entusiasmo. Entusiasmo, creo que tenemos que tener entusiasmo, aunque sean los momentos más oscuros o los más alegres, los más tristes o lo que sea, siempre tiene que haber entusiasmo por hacer cosas, por vivir finalmente. mm, un objeto patrimonial, Un objeto patrimonial podría decirte la fachada de el ex convento de San Agustín en Zacatecas. Ese es mi objeto patrimonial favorito, en donde está San Agustín recostado, pensando, filosofando. Es una gran fachada, creo que es la fachada norte. Soy muy, este, no me ubico bien, pero creo que es la fachada norte de San Agustín. Es una fachada que estaba escondida y que finalmente se develó en el siglo XX ante la gente. Ese es mi objeto patrimonial favorito. wow. Una pregunta que aún buscas responder. Eh, mm, ay, pues es que todos los días me estoy preguntando cosas, entonces eh, La pregunta misma, ¿no? la pregunta misma es, eh, no, no, ¿sabes qué? Es una pregunta y perdón porque aquí va más de un minuto, pero es, o sea, ¿realmente soy esa persona que era? O sea, o ahora qué persona soy, ¿no? Y entonces siempre es preguntarme, creo que todos vamos renaciendo todos los días y nos vamos construyendo como personas diferentes. La que era hace 5 años, hace 5 días, ya no soy, así que, ¿qué persona quiero ser hoy? Wow, muy bien. Y digamos, para cerrar, ¿qué libro recomendarías a quienes quieren dedicarse a la investigación, la curaduría o la dirección de museos? O sea, como más enfocado ya al ámbito del museo. Híjole, fíjate que bueno, yo el libro que leí después de que la conocí a mí en el tema curatorial, al menos en lo curatorial, no en temas de dirección, y liderazgo, porque claro, tiene que ver, pero en curaduría, este libro que hizo Nina Simon, pero no recuerdo el nombre, de museología participativa, es que Mm, uno lo puede encontrar en internet, ella lo dejó abierto para descargarlo. Estaba en inglés, no sé si ya está en español, pero para mí fue un libro fundamental para darme cuenta de cómo darle esta vuelta de tuerca sobre todo al manejo de públicos y las exposiciones. claro. Oye, Violeta, pues ha sido un placer, un gustazo conversar contigo, Gracias. escucharte. Por supuesto que estas conversaciones pretenden también inspirar a quienes nos escuchan y de la mano de colegas como tú, que se siente esa inspiración, yo digo, ese corazón, ¿no? Que late fuerte por la pasión, por los museos, por la curaduría, por la educación, por lo que tenga que ver con el ámbito de la cultura y de los museos. Te agradezco infinito esta conversación, estar aquí y pues esperamos vernos pronto en persona y poder seguir haciendo cosas, ¿no? Así es que estamos por aquí y gracias. No, muchas gracias, Patti, y muchas felicidades porque eres un gran ejemplo de cómo uno va reconstruyendo diferentes proyectos y estás haciendo cosas también increíbles y gracias por este espacio que nos regalas a todos para escucharte y Gracias. escuchar a quienes entrevistas. Gracias. Pues gracias por acompañarnos de mano a mano, ¿no? Arte, educación y cultura. Recuerden que el patrimonio no se vive únicamente en los objetos, se vive en las preguntas que seguimos haciéndonos. Y esas preguntas también pasan de persona a persona. Un abrazo, Violeta, y un abrazo a todos. Gracias.